Hola, buenos días hermanos. Vamos a seguir aquí en estos videos, en este estudio de Filipenses. Y ahora de verdad vamos a empezar el capítulo 1 de Filipenses. Vamos en este estudio, vamos a terminar el primer capítulo, pero van a ver por qué era tan importante que, que estudiemos primero la introducción a Filipenses para que entendamos de qué está hablando Pablo en su letra um, con ellos. So, seguimos y si no han visto el primer video, les aconsejo que lo vean para que entiendan un poco más, aunque unas cosas se van a repetir en este video. Vamos a empezar en el versículo 3 de Filipenses. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ahora, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón, pues ya sé que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio. Todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos, con el entrañable amor de Cristo Jesús. Ahora, aquí está empezando su letra Pablo a la iglesia de Filipenses. Le está dando gracia porque le da alegría y él está diciendo que él siempre se acuerda de este pueblo en Macedonia. Acuérdense que, la iglesia de Filipenses está en una colonia de un lugar que se llama Macedonia. Y allí lo llevó Jesús, allí lo llevó el Espíritu de Dios por medio de un sueño. Y, y ahí es donde se encontró con Lidia. Y ella oyó del testimonio de cuando lo llevaron a la cárcel y fue salvo la guardia. Y ellos han estado allí desde el principio y les da esas memorias a Pablo le dan mucho gozo y alegría porque ellos han estado con él desde el principio de ese ministerio y él tiene un lugar especial por la iglesia de Filipenses. Y él dice que el que comenzó tan buena obra en ustedes le irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón. Ahí vemos que son un agente especial para Pablo. Y, y en este momento, en Hechos 28, algunos... am, algunos maestros de teología dicen que Pablo estaba en cárcel de casa cuando estaba escribiendo esta letra a los filipenses. Y, y por eso él habla de estar preso, no solo en el momento que escribe la letra, pero en su testimonio de cómo estableció la iglesia y el testimonio de la iglesia en Filipenses. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos que con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y vamos a seguir. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros y irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia
que se produce por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Y por eso vemos que es importante conocer de qué está hablando Pablo, porque él discernió que, que su ministerio no iba para Asia ni Bitania. Y por medio del sueño, él pudo conocer la voluntad de Dios. Si él no está escuchando la dirección que Dios le estaba dando, no llega a Filipenses, no llega a Macedonia. El ministerio no se establece en este lugar. Y va a ser algo que recurre mucho en estas escrituras, que él dice: mira mi testimonio, mira cómo yo sigo a Dios, para que ustedes sepan cómo. Y aquí hay unas cosas claves que estamos aprendiendo, que él es un testimonio hacia esta iglesia, no solo en su predicación, pero en su testimonio, en cómo él escuchó la voz de Dios, la voz de Dios. Y que sepamos cómo discernir qué es lo mejor. Y cuando podemos hacer esas cosas, um, nos va cambiando Dios. ¿Y cómo es que nos cambia Dios? En Gálatas 5, 22 y 23 dice: ¿qué son los frutos del Espíritu de Dios? Es el amor, el gozo, la paz, el cariño, la fe, la control propia. Y otra cosa que también quiero que veamos aquí es cómo es que Pablo está orando por la gente de Filipenses. No, él no solo ora por esta gente, pero le está diciendo de qué está orando. Le está diciendo: yo estoy orando que ustedes puedan discernir la voz de Dios, y les está escribiendo que está orando por ellos. Y a veces creo que es bueno que le digamos a la gente um, por qué estamos orando, y que nos da gozo tenerlos en nuestra vida. Esa es la comunidad cristiana. Muchas veces no entendemos qué es la comunidad cristiana, pero la comunidad cristiana es orando uno por otros. Y siendo testimonio uno a otros con cómo es que vivimos nuestras vidas en Jesucristo, que es el testimonio de nuestro evangelio. Hermanos, estamos en el versículo 12. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Y aquí vemos otra vez, les estamos viendo de lo que hablamos hace unos segundos, es que ellos ven cómo ha avanzado el evangelio por medio de su testimonio, por sus cadenas, por ser encarcelado. Ellos han visto el testimonio de Pablo y les ha dado confianza que ellos mismos pueden hacer lo mismo, porque ellos ven que eso sí es la voluntad de Dios. Ellos ven que ser cristiano no
no siempre va a ser algo fácil, pero va a haber momentos de tribulación, va a haber momentos duros. Y vemos que ellos fueron no aconsejados, pero vieron el testimonio eso de Pablo y les quitó las vergüenzas o el temor de ir a predicar la palabra de Dios, porque ellos vieron a Pablo y él fue un ejemplo para ellos, que no tengan temor a llevar la palabra de Dios y ellos vieron eso. Eso es comunidad en Cristo. Y ahorita que estamos en casa, en quedarnos en casa por esto, no significa que todavía no podemos ser testimonio de Dios. Síguenle hablando a la gente que ven. A lo mejor por las redes sociales, pero todavía se puede traer el Evangelio de Cristo. Aquí vemos y seguimos en el versículo 15. Es cierto que algunos predican a Cristo perdón. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi presión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome. Ahora, creo que somos muy buenos en hacer eso, por lo menos yo, es que a veces vemos que algunos predican la palabra de Dios con buenas intenciones, pero hay gente que no. Pero si están predicando la palabra de Dios, la salvación de Dios, que, que, que no es por nuestros propios méritos que somos salvos, pero por fe que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Por esa gracia, por la gracia de Dios y la fe que tenemos que Dios resucitó a Jesús. Pues qué importa las intenciones de la gente. Más bien nos ha de alegrar que la palabra de Dios está predicando. Y es el ejemplo que nos da Pablo aquí. Porque había gente que estaba feliz que estaba encarcelado Pablo, porque ellos podían tener más poder dentro de esa iglesia, la política de esa iglesia, pero ¿qué importa? Dice Pablo, no me aumenta mi sufrimiento. Ellos están predicando la palabra de Dios. Y eso es lo que le da alegría a Pablo. Vamos al versículo 19 al 26. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que nada será
nada será avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé, me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubilizo, avance en la fe. Así cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Ahora hay mucho, hay mucho que ver aquí. Um, Hay mucha gente que tiene Filipenses 1:21 como una marca uh, en su cuerpo, un tatuaje. Y se lee bonito, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y es uno de esos versículos que, que vemos que muchos dicen, muchos ponen como un banner, algo que, un quote que, en inglés, algo que ponemos en exaltido, pero ¿qué de verdad significa? Y aquí nos explica Pablo qué es lo que significa esto. Para Pablo, él conocía unas cosas muy claves aquí. Nosotros no somos ciudadanos de ningún país, ni del mundo. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Él entendía que él no está en casa, que él está en un viaje misionero permanente en lo que está en este mundo. Esto es su campo misionero, es estar en este mundo. Y él sabía que si él moría, él estaría con Dios, sería una ganancia ir a su casa. Ir a casa es donde él iba a descansar. Pero su labor no ha terminado en este mundo. Y él sabía que era mejor que se quedara aquí en su campo misionero, porque sabía que necesitaba predicar la palabra de Dios. Para Pablo, el evangelio no era, no era algo que se hace los domingos en la mañana. Algo que se marca que yo hice. No, eso no era para Pablo. Era algo que él vivía. Y ahora les digo, hermanos, él habló del Espíritu, los frutos del Espíritu de Dios. Y sabemos que el Evangelio es algo que nos transforma cuando nosotros entendemos que fuimos separados de Dios por nuestros pecados y no había nada que podíamos hacer para alcanzar a Dios. Eso nos cambia, hace que nunca seamos las mismas personas, que nunca, que nunca vamos a vivir de la misma manera. Ahora, no dice que son perfectos, pero son perfectos por la sangre de Jesucristo. Esto cambió a Pablo.
de una manera increíble. Él entendió las cosas de Dios. Él también escribió en 1 Corintios 2, 9 al 14, que no ojo ha visto ni oído ha oído las cosas que Jesús revela, que hace conocer a aquellos que aman a Dios. Ahora nosotros podemos estudiar la Biblia y entender las cosas de Dios en una manera acá arriba. Pero un entendimiento, un discernimiento de escuchar lo que quiere Dios por nosotros, nomás viene para aquellos que aman a Dios, porque las cosas del mundo nomás te pueden enseñar las cosas del mundo, pero el Espíritu de Dios te enseña las cosas del Espíritu. Nosotros podemos hacer ministerios bonitos, que se ven bonitos, pero no dan fruto, no dan crecimiento, no hay discipulado, porque no están dentro del plan de Dios. Porque no estamos discerniendo lo que quiere Dios por nosotros. Y en el testimonio de Pablo, en cómo estableció la iglesia de Filipenses, allí vemos que él está escuchando y discerniendo el Espíritu de Dios, está viviendo con los frutos del Espíritu de Dios, porque le trae mucho gozo lo que está pasando, pero no solo gozo, pero gozo en el sufrimiento por el Evangelio de Dios, y él sabe y no sabe qué quiere más, es quedarse aquí y seguir predicando el Evangelio o estar con Dios. Es lo que significa, porque para mí el vivir es Cristo, es predicar a Cristo, el Evangelio de Cristo. Algo que tenemos que entender es que todos tenemos el mismo ministerio, todos. Ahora tenemos diferentes partes de ese ministerio, pero es el mismo ministerio y es atraer y discipular a más gente. Es el evangelio. Todos somos llamados al evangelio. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De este modo, ya sé que vaya a verlos, o que están ausente. Solo tengo noticias de ustedes. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señala de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación. Y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Déjame repetir ese versículo, porque a ustedes se les ha conseguido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Pues tienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Ahora vemos, el vivir por Cristo no es una vida cómoda. Al contrario, van a haber momentos muy difíciles.
Pero nuestra esperanza está en Dios. Nosotros estamos cómodos dentro de la presencia de Dios. Las cosas de este mundo no son de nosotros. Acuérdense, somos ciudadanos del cielo y allá está nuestra casa. Allá es donde vamos a descansar. Aquí en este mundo es nuestro campo misionero. Y así sé que podemos vivir una vida buena, pero no nuestra mejor vida, porque nuestra mejor vida está en el cielo. Acuérdense, Pablo sufrió mucho para el avance del evangelio. Y su iglesia vio cómo sufrió Pablo. Y fue testimonio porque ellos tampoco sean avergonzados por el testimonio del evangelio. Espero que podamos aprender de este testimonio de Pablo y saber que nuestra mejor vida no es aquí, pero es en el cielo. Y aunque queremos estar con Dios en el cielo, no debemos de parar luchando por el evangelio. Ahora les doy gracias um, por, estar aquí hasta el fin de este estudio. Vamos a seguir la semana que viene con el capítulo 2 y vamos a seguir viendo cómo es que Pablo vivió su mejor vida en Cristo.